Festejan despreocupados en festivales, clubes y discotecas. El lunes, Reino Unido celebró el denominado Día de la Libertad y levantó casi todas las restricciones impuestas por la pandemia. Supongo que debo decir, si no es ahora, ¿cuándo vamos a empezar de nuevo? Muchos de nosotros ya hemos recibido la primera dosis de la vacuna, así que estamos listos para volver a la vida. Todos los artistas han tenido un año libre y también merecen un festival en el que puedan volver a cantar o actuar. Creo que es fabuloso que la gente asuma responsabilidad por sus vidas y su bienestar y que piensen, si venimos aquí y podemos cuidarnos nosotros mismos, entonces también podemos seguir con nuestras vidas. Pero precisamente eso es lo contradictorio. No hace mucho, más de 1.200 científicos y médicos advirtieron al gobierno que el proclamado Día de la Libertad es muy peligroso y lo criticaron, sobre todo debido a la variante Delta del virus que ha puesto otra vez por las nubes las cifras de contagio en Reino Unido. Pero también en otros países europeos se permitieron los festejos, como aquí en Austria. La consecuencia, un aumento vertiginoso de los contagios y nuevas restricciones. Quien no esté completamente vacunado o haya superado la enfermedad tiene que presentar una prueba PCR en vez de un test de antígenos. Tenemos cifras de contagios en alza y cifras descendentes de vacunación, eso es un hecho. Aún tenemos margen para apretar ligeramente las tuercas y tomar medidas muy específicas, no como en Países Bajos, donde ya se están apretando mucho las tuercas. En Países Bajos, el índice de contagios se disparó de forma dramática tras el relajamiento de las medidas. A principios de mes, en un festival de música de Utrecht, 1.000 personas se infectaron en una sola noche. Las restricciones que se han reintroducido son mucho más estrictas que en Austria, especialmente para grandes eventos y la industria de la hostelería. En Reino Unido se dispararon los contagios tras la Eurocopa. Las próximas semanas revelarán si la gente allí tendrá motivos para arrepentirse de los festejos del Día de la Libertad. El gasoducto Nord Stream 2 en el Báltico fue siempre un tema controvertido entre Alemania y Estados Unidos. Washington teme que su aliada, la Unión Europea, se vuelva demasiado dependiente del gas ruso. Además, Rusia podría causarle un enorme daño económico a Ucrania enviando el gas directamente a Alemania. Al parecer, la canciller Merkel logró calmar las aguas durante su visita a Washington. Conversamos sobre Rusia, Ucrania y sobre Nord Stream 2. Tenemos diferentes opiniones sobre el proyecto, pero estamos de acuerdo en que Ucrania debe seguir siendo un país de tránsito para el gas natural. Que Ucrania tiene derecho a la soberanía territorial como cualquier otro país y por esa razón estamos comprometidos con el proceso de Minsk. El suministro de gas a través de Ucrania no cesará de ninguna manera con Nord Stream 2. Al contrario. Alemania pide que se prorrogue el contrato de tránsito del grupo ruso Gazprom con Ucrania vigente hasta 2024. Además, se invertirá en la reconversión de la industria energética en Ucrania. Para ello, Alemania participará en un fondo de 1.000 millones de euros. Si Rusia ejerciese presión sobre Ucrania o interrumpiese el paso de gas, algo que temen Ucrania, Polonia y Estados Unidos, Moscú podría enfrentarse a sanciones. Hasta ahora, las autoridades de cada país han tenido que luchar contra el blanqueo de dinero en Europa en una jungla de reglamentos. Mientras las bandas criminales descubren nuevas vías para beneficiarse de las lagunas de la globalización, las autoridades pierden terreno con regularidad. Los ciudadanos rusos que evaden el pago de impuestos y las organizaciones criminales de los antiguos estados de la Unión Soviética han introducido hasta ahora su dinero en la Unión Europea a través de los estados del Báltico. Una autoridad antiblanqueo de dinero deberá cerrar ahora esos agujeros. Esa autoridad no coordinará solamente a nivel de la Unión Europea, sino también con las autoridades de investigación financiera de los Estados miembros para una mejor coordinación. Dicha autoridad deberá también fortalecer el control de las criptomonedas, hasta ahora una vía fácil para la criminalidad financiera. La nueva agencia contará con 250 funcionarios. Según Bruselas, cuando esté lista para funcionar, podrá controlar de manera directa a las empresas del sector financiero con mayor riesgo para el terrorismo financiero y el lavado de dinero.
El asunto es que la agencia tardará unos 5 años en estar lista para el control, y quienes intentan esconder y blanquear su dinero son rápidos y flexibles. Bruselas demanda a Rusia ante la Organización Mundial del Comercio. La razón: las regulaciones rusas impiden a las empresas europeas vender mercancías a las empresas estatales rusas. Entre dichas regulaciones está la autorización estatal de compra de mercancías extranjeras, así como una cuota mínima de compra de productos rusos de hasta el 90%. La Organización Mundial de la Salud aprueba el plan de BioNTech-Pfizer de fabricar su vacuna contra el coronavirus también en Sudáfrica. El Instituto Biovac, en Ciudad del Cabo, podrá fabricar a partir de 2022 más de 100 millones de dosis al año. Actualmente, solo un 1,5% de los africanos tienen la pauta de vacunación completa contra la COVID-19. El continente depende en gran medida de las donaciones de vacunas de países industrializados. El consorcio automovilístico japonés Toyota se retira por completo de la publicidad televisada para los Juegos Olímpicos de Tokio. La directiva de Toyota no participó en la inauguración de los Juegos. El patrocinador reacciona así a las amplias críticas de la población. Según encuestas, la decisión de celebrar los Juegos a pesar de la pandemia es muy impopular en Japón. El agua arrastró casas enteras. La mayoría de los edificios que siguen en pie están severamente dañados y poco a poco se puede constatar el nivel de los daños. Miles de personas perdieron todo lo que tenían, ya que no todos habían asegurado sus propiedades contra catástrofes naturales como las lluvias torrenciales. Estoy arruinado, tengo esposa, 2 hijos pequeños y no sé cómo vamos a salir adelante. Aquí en el pueblo hay gente que perdió su vivienda, no tiene nada. Esas 2 casas de allí desaparecieron y las demás quedaron inhabitables. Las carreteras y puentes destrozados limitarán el tráfico durante mucho tiempo, aun cuando algunas de las rutas inundadas han sido ya liberadas de los escombros. Se suma otro problema: las tuberías de agua y gas se han roto y será difícil restituirlas antes del invierno. El frío es otra amenaza para muchos habitantes. Los ferrocarriles alemanes estiman que 600 kilómetros de vías resultaron dañadas, sin contar puentes ni estaciones. Aún es pronto para cuantificar los daños totales. Luego de la última crecida en 2013, los seguros desembolsaron unos 9.300 millones de euros según el gremio. Los expertos auguran que esta vez el monto será aún mayor. El periodista húngaro Szabolcs Pányi tenía ya hace tiempo el presentimiento de que algo andaba mal. Tras la publicación de informes críticos al gobierno solía recibir advertencias amistosas, pero ahora sabe que durante meses tuvo instalado en su celular el programa de espionaje Pegasus. Podrían haber accedido a mis correos electrónicos, a mis citas, fotos privadas, incluso podrían haber encendido el micrófono o la cámara sin que yo me percatara. Cientos de periodistas, abogados y opositores han sido víctimas de operaciones ilegales de espionaje, según la red internacional de periodistas Forbidden Stories. Numerosos estados emplean el programa de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, diseñado para combatir a terroristas y criminales. El software salva vidas, dicen los fabricantes. Pero el programa también jugó un rol en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. En el celular de su prometida se encontraron rastros de Pegasus. Aparte de Arabia Saudita y Hungría, el Centro de Investigación Periodística pudo identificar otros 8 países que espiaron con la ayuda de Pegasus a personas políticamente incómodas, pero sin antecedentes. Estos países son Azerbaiyán, Bahrein, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Ruanda, India y México. El periodista investigativo húngaro Pányi, miembro del equipo de investigación, informó excepcionalmente en primera persona sobre el espionaje del que fue objeto. Enfrentado a las acusaciones, el gobierno húngaro declaró que se ciñe a todas las leyes. 4 vagones cisterna se desplazan por la planta de Solvadis, una empresa especializada en productos químicos para farmacéuticas. Gracias a una conexión ferroviaria propia, el cargamento líquido puede ser bombeado directamente desde los vagones a los tanques. De esta manera se busca reducir la emisión de dióxido de carbono. La empresa también cuenta con una terminal de camiones y un puerto en el río Rin.
Al ampliar nuestra conexión ferroviaria, podemos garantizar que nuestros productos van a llegar a nuestros clientes independientemente de los atascos en las autopistas, que el Rin esté bloqueado, que baje el nivel del agua o sea cual sea el atasco. La millonaria inversión en la conexión ferroviaria contó con un 50% de fondos públicos. Con estos subsidios se pretende fomentar la transición del transporte de mercancías por autopista al tren. Estos 4 vagones reemplazan a 12 camiones. Sin embargo, sigue siendo predominante el transporte por autopista. Por decisión política, advierte una organización que aboga por el uso del tren. Todos conocemos los subsidios al diésel que benefician al sector del transporte. Lo que casi nadie sabe es que las bases industriales nuevas que se construyen en Alemania tienen automáticamente una conexión gratuita por carretera. Pero si la empresa prefiere una vía ferroviaria, tiene que pagar por este privilegio, lo que sitúa en una gran desventaja al tren. Una de las razones por las que los ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn pide una conexión ferroviaria para los parques industriales. Ahora, la empresa logística de Deutsche Bahn, DB Cargo, ofrece un servicio de recogida entre las empresas y el ferrocarril. Hoy puedo ir a tu empresa como DB Cargo, bien sea con un camión eléctrico o un transportador, recoger el vagón, llevarlo a la terminal ferroviaria más cercana y ponerlo en la vía. El concepto se está popularizando y Solvadis lo sabe. Otras grandes y medianas empresas también utilizan su cabezal de ferrocarril, lo que abre una vía nueva de ingresos. La compañía está segura de que la inversión será muy rentable. Y esto es todo en el resumen económico de la semana.